John, vacílate esto. Hace unos días atrás se llevó la Feria de Arte en el estado de Colorado. Esta feria premia diferentes categorías y en una de las categorías resultó ganador Jason Allen, con una pieza que están viendo en pantalla en este momento. Y resulta que unos días después de haberlo premiado, darle el primer lugar de la categoría, se supo que esa pieza ganadora había sido generada por inteligencia artificial. Y eso nuevamente generó una discusión muy importante de la ética detrás de todo este tipo de herramientas. ¿Sabes qué, Juan? Me enteré del caso. Cosa que es importante decir es que él cuando inscribió informó y la discusión, él dijo, mira, esto fue generado de esta manera. Y la discusión eleva un poco su pretensión, porque la discusión ahora es, ¿realmente esto es arte o no es arte? ¿Quién está haciendo esta pieza? Porque si bien es cierto, es ejecutada por una serie de algoritmos que previamente aprendió, por Machine Learning, que previamente aprendió de una cantidad de información para poderla ejecutar, para ejecutar esa imagen tal cual tuvo que tener una serie de instrucciones. El artista dice, yo trabajé 80 horas modelando la instrucción para que resultara esto. Y se la ideó, y la pensó, y la constituyó. Entonces, efectivamente, hay un proceso creativo, hay un proceso de interpretación, no hay un proceso de ejecución. Pero esto nos va a dar la oportunidad de hablar en este episodio sobre la inteligencia artificial. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Yo creo que esta discusión, puede dar para largo, ¿no? Una de las cosas que me ha llamado la atención de las personas que lo han acusado a él, dicen que esto es hacer trampa. Esto es hacer trampa, esto no puede ser considerado arte, a pesar de que él cuando inscribe la pieza con el nombre, porque él le pone el nombre de la pieza y le pone by Midjourney, que Midjourney es la herramienta esta de generadora de imágenes a partir de texto, como Dalí, que es la que se ha hecho mucho más famosa. Pero una de las discusiones que más me ha llamado la atención tiene que ver con una persona que decía, ya va. O sea, antes de la discusión, recordemos que tenemos como un antecedente de esto que sucedió hace 100 años, en el mundo del arte específicamente. Y la reflexión es interesante porque la persona decía, ¿ustedes recuerdan que hace 100 años, cuando salió una tecnología llamada fotografía, tuvimos esta misma discusión? Donde en ese momento se decía... Claro, pasa que en este momento es muy difícil como entender... Claro, fue un arte nuevo. Era un arte nuevo, pero tú decías, para que un artista tuviera la capacidad de captar un instante de la vida, necesitaba mucho proceso creativo, necesitaba moverse, necesitaba tener un modelo, necesitaba técnica, pero resulta que la fotografía disminuyó eso. Ahora cualquier persona toma una foto, la pone ahí, empieza a verla, y se criticó. 100 años después, de hecho, la fotografía no era considerada arte, era considerada una técnica. Necesitabas una habilidad técnica para hacerlo. Y esa es la misma discusión que estamos teniendo 100 años después. Sí. Y yo creo que empezamos enfocándonos en el arte, pero luego también sería interesante pensar, por ejemplo, cuando la inteligencia artificial entrega publicidad en un ecosistema. Usted está en Instagram navegando y le aparece una publicidad. Eso también está mucho dirigido por inteligencia artificial. Claro. Entonces ahí también, ¿quién es el responsable? Claro. Y luego cuando usted está manejando un auto que tiene conducción asistida, ¿quién está manejando? Entonces, ¿cómo se le otorga la responsabilidad? ¿Al creador de los algoritmos o al creador de las plataformas o al creador de la instrucción? Es decir, porque Tesla creó el sistema de navegación con inteligencia artificial, pero la instrucción de ir de Detroit a Southampton lo hizo el individuo. Claro. Entonces, lo que se encontró en el camino no puede ser responsabilidad del software. O sea, no me quiero complejizar ahí todavía, pero el tema de cómo queda la autoría es una complejidad, pero el punto es que estas imágenes ya están logrando, estos sistemas ya están logrando interpretar cosas que efectivamente eran interpretadas por humanos. Sí, y yo creo que esa es la reflexión como que más importante
de la cual podemos partir. O sea, tú dices, vamos a lo básico. O sea, realmente, ¿qué es inteligencia artificial? Y aquí nos podemos poner muy densos, pero a mí como que la línea que más me gusta es que al final la inteligencia artificial se trata de darle la instrucción a una computadora para que ella tome una decisión inteligente que generalmente necesitaba de la inteligencia humana. Ok, déjame corregirte algo ahí. Dale. Porque darle la instrucción es una parte. Sí. Pero hay una parte que no necesita ni siquiera darle la instrucciones. responsabilidad. Eso Tú sí, le otorgas exacto. la responsabilidad. Porque escuchándote hablar ahorita... Es tener la capacidad de que las computadoras y los sistemas piensen y razonen y contemplen como seres humanos. Y que haga, exacto, basados en comportamientos que generalmente se le asociaban a que solamente lo puede hacer la inteligencia humana. Y cuando yo te escucho hablar y dices, ya va, sí, pero es que la inteligencia artificial la tenemos usando hace muchísimos años y no nos hemos dado cuenta. O sea, el algoritmo que cura las películas que tú ves en Netflix, en Disney Plus, eso es inteligencia artificial. O sea, lo mencionas en publicidad, lo mencionas cuando tú hablas con Siri, lo mencionas. O sea, es decir, la inteligencia artificial ya tiene tiempo porque parte de su función es de alguna manera automatizar los procesos y darle más libertad al ser humano, como que descargarlo de acciones para que ellos puedan dedicarse a otras cosas, que ya vamos a caer más adelante en esa discusión de si es ético o no, si amenaza a los seres humanos o no, si le va a quitar trabajo o no. Que es parte de la discusión de esto, pero al final yo creo que lo que está pasando es que ya la estamos viendo presentes en acciones que yo creo que la sociedad todavía no está lista para eso. Claro, porque las cosas que nosotros hemos visto en la aplicación de la inteligencia artificial complementan lo que ya conocíamos o hacían un poco más eficiente lo que ya conocíamos, pero ya empezamos a ver la acción de la inteligencia artificial en cosas que son nuevas para nosotros, donde vemos muchas cosas. Vemos amenazas a la privacidad, amenazas a la seguridad, amenazas al trabajo, claro, amenazas a las capacidades. El otro día hablando de esto con Manuel Silva, me hablaba del caso del ajedrez. Y esto es algo que quiero que conversemos. Hay dos tipos de inteligencias artificiales que trabajan con datos. Una tiene que ver con yo cómo hago un algoritmo o cómo hago que los sistemas, a partir de una data y análisis de data, tengan la capacidad de generar comportamientos. Y es decir, sobre los datos opina. Y eso generó, por ejemplo, Microsoft. Caso de Microsoft, donde los datos tenían sesgos raciales. Y los resultados del robot de inteligencia artificial tenían sesgos raciales. Porque venían de unos datos que tenían sesgos. Y hay un nuevo modelo de inteligencia artificial que no se le da datos al algoritmo, no se le da datos al sistema. Yo ni siquiera sé bien cómo llamar a esto sistema, algoritmo, sino simplemente se deja que él aprenda como si fuera un niño, que tome sus propios aprendizajes y sus propias decisiones. Y este fue un caso que me contaba Manuel que se aplicó en el ajedrez. En el ajedrez las computadoras, los sistemas están influenciados con 150 millones de partidas de ajedrez que se han jugado y cuáles son las decisiones y la máquina aprende de eso. Y eso es data, sí. Eso fue como todo el tiempo se utilizó, pero hicieron un ejercicio diferente que fue que empezaron a jugar, que el robot empezara a jugar por sí solo aprendiendo como si fuera un niño. Se equivocaba, hacía jugadas incorrectas y jugó y él solo aprendió. Desde la experimentación. Desde la experimentación. Y este es el nuevo modelo, el nuevo auge de la inteligencia artificial para evitar los sesgos. Pero eso lo vamos a tener que ver, Juan, en la capacidad, por ejemplo, cómo haces, imagínate que tú pones a un modelo a aprenderse todas las leyes de un estado y que ese sea el juez de un estado, o que sea el alcalde de un estado, o que sea, porque ese sistema, si no tiene ningún sesgo humano, va a poder interpretar mejor las leyes que los humanos hicieron. Claro. Entonces, esa ambición de la data aprendida con sesgo a la data, no a trabajar sin data, sino a generar el propio conocimiento, y empezamos a ver cómo empieza a impactar cosas que no pensábamos que iba a tener impacto tan rápido. Es que ahí esa reflexión es como profunda, porque yo pudiera decir que, por ejemplo, eso aplica igual en el tema de lo que se conoce como NLP, que NLP son los procesamientos de lenguaje natural. El tema del lenguaje natural, que también tiene muchísimos años hablándose de eso, pero el caso más reciente es el caso de Lambda, que es que yo ni siquiera sé si ya llamarlo un chatbot, porque para mí no es un chatbot. Sí. Esto es un algoritmo que él lo que está haciendo es está aprendiendo a conversar de manera natural
no basada en data, como se hacía antes. Yo te mostraba una palabra en español 1000 veces y esto significa saludar, sino a partir de una conversación constante con un ser humano. Y fue este ingeniero de Google que él dice, mira, yo tenía, mi rol era sentarme todas las mañanas, encenderlo y empezar a hablar con él, y en base a la conversación yo lo iba guiando, lo iba aprendiendo, y llegó un día donde ya yo tengo una conversación tan natural y tan profunda con él que empiezo a reflexionar de temas tan profundos como la muerte, y ella me manifiesta que el miedo que ella siente es que ya él no creyera que ella era una persona real y que él le temía a la muerte, y que ella temía que en ese momento la desconectaran. En ese momento toda esa conversación se filtra, que esa conversación, si la podemos poner aquí, está públicamente en internet, tú la lees y dices, wow, o sea, ahí empieza porque esta máquina, robot, algoritmo, como tú quieras, realmente en la experimentación, en la interacción, aprendió. Claro, y sintió miedo. Que es ser humano. O sea, ella aprendió que yo soy un ser humano. Sí. Y aprendió que tengo emociones. Y aprendió que le tengo miedo a la muerte. Y estamos hablando de una computadora. Claro. Eso tiene como, bueno, como un poquito de mito detrás, porque salió este ingeniero, Google lo desmintió, Sí. lo despidieron, Sí. tiene todas esas cosas que están, pero yo no dudo que estemos cerca a ese Her que acompañó Es un maravilloso ejemplo. a Finis en la película. Pero cosas donde tú hablaste de Midjourney, pero hace pocas semanas salió la segunda versión de DALL-E y fue súper revolucionario. El tema de que con una instrucción puedas obtener una imagen con la calidad que buscas es transformador. Porque es transformador, y para las personas que nos ven, que no lo conocen, DALL-E es un sistema de inteligencia artificial donde usted le pone una instrucción, vamos a suponer, póngase, enfermera caminando al estilo Picasso en el metro de Caracas, y él hace la imagen. A medida de que tú sepas manejar más la plataforma, vas a conseguir resultados muy brutales, pero el resultado tan brutal puede llegar a la pieza de arte que hablábamos antes ahí, o puede llegar a que no necesitas un ilustrador o un diseñador para generar caracteres y personajes. Claro, por una vez que ejemplo. entiendas cuál es la instrucción correcta que le tienes que dar, porque yo sí quiero como hacer un poquito de énfasis en esto. Pasa mucho que hay mucha confusión, lo acabas de explicar, pero yo sí quiero hacer énfasis. Cuando tú le das la instrucción a DALL-E, él no busca en los millones de imágenes que existen en internet algo similar. Y aquí es donde mucha gente tiende a confundirse. Lo que está sucediendo en el momento que tú tecleas y le das enter a los segundos que pasan y él te muestra, es que él interpretó en base al conocimiento que tiene la imagen que tú estás buscando, y luego la fue dibujando píxel por píxel. Es decir, él pintó, así como tú usas Paint, tú abres Paint, cuando tú pasas un brush, un pincel de color rojo, tú vas píxel, tú estás pintando. Eso es exactamente lo que hace DALL-E en tiempo real. Vamos a poner estos dos ejemplos aquí, Gabriel, por favor, que lo hicimos como un experimento. Esto fue la instrucción que le dimos, fue elefante en nebulosa, y este fue el resultado de DALL-E. O le pusimos, por ejemplo, un samurái en Manhattan con estilo Picasso, y este fue el resultado. Y mira eso, con estilo de. Entonces Sí. él entiende quién es Picasso, cuál es la tendencia, cómo lo tengo que dibujar. Voy a copiar el trazo de Picasso y dibujo en ese. Y este caso, que es el que más me gustó a mí, fue el de una mujer futurista en estilo cyborg que pueden ver. Todas estas imágenes están construidas en DALL-E con las instrucciones para que ese resultado fuera. Entonces ahí hay un mundo de posibilidad. Infinitos. Un mundo de posibilidad, porque si tú lo piensas así para jugar, listo, pero luego a nivel profesional puede tener una amplitud muy compleja. Pero entonces ahí quiero ponerle una capa adicional. DALL-E lo hace una compañía que se llama OpenAI. Uh-huh. Y OpenAI tiene también lo mismo parecido, pero para desarrollar textos. Sí. Es decir, tú le pones una premisa, por ejemplo, 2 personas haciendo un podcast sobre noticias y cultura pop. Y él te desarrolla. Y le dices lo que quieres y él te desarrolla el contenido, el guión, el artículo, el reportaje. Sí. He visto ejemplos de personas que lo han utilizado para hablar de, por ejemplo, un reportaje sobre nutrición, y se lo manda a un nutricionista, y el nutricionista lo evalúa con un nivel muy alto. Es decir, entonces podría ser un ejercicio, que era un ejercicio que a mí me encantaría hacer, que es tú puedes escribir con inteligencia artificial, que lo escriba un guión, una novela, una idea, y hacerla con DALL-E. Y luego se las DALL-E. Y ya tienes todo un proceso creativo
Claro. de creación y visual. Y a esto le pongo el componente de IBM Watson, que ya tiene mucho rato atrás, donde algunos medios ya empiezan a construir noticias a partir de inteligencia artificial y reportajes. Bueno, de hecho, a ver, o sea, estamos hablando año 2016. Sí. Desde el año 2016, el Washington Post hace mucho, de hecho, ese fue el año donde empezó a experimentar con la redacción basada en inteligencia artificial. Y lo primero que hicieron en ese momento era, como estaban los Juegos Olímpicos, creo que eran de Río, los que se celebraron ahí en Brasil, ellos dijeron, bueno, vamos a darle a la inteligencia artificial la tarea de redactar en Twitter los resultados que estaban sucediendo en las Olimpiadas. Pero se dieron cuenta que la manera en que lo redactaba era súper interesante y luego evolucionaron. Y dijeron, bueno, vamos a darle un poquito a que haga la cobertura del partido de ping-pong. Y ella redactaba, ellos corregían ciertas cositas. Un año después, es decir, ya para el 2017, el Washington Post tenía más de 850 artículos en su portal redactado por inteligencia artificial y nadie cuestionaba, nadie decía nada, nadie tenía ni idea. Estamos hablando hace 5 años atrás. O sea, imagínate dónde está eso en este momento. Y ahí empiezo a meterle caña al concepto de la inteligencia artificial. Una de las que más me llamó la atención en estos días fue o sea, que no tiene un nombre, pero es para hacer caras humanas. Sí. El sitio es Generate Photos tanto. Y lo que ha hecho este ecosistema es alimentarse de muchas imágenes, de fotos en close-up, y tú puedes construir una cara humana, pero no avatar ilustrado, y real tal cual, que no existe esa persona, pero tú la puedes construir. Yo creo que el site se llama This Person Is Not Real. Creo que se llama así. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, el link lo podemos poner acá, es Face Generator, perdón. Entonces, puedes desarrollar una persona que luego hay un site de inteligencia artificial que tú le das un poco de voz y le escribes un guión, le das una instrucción, una muestra de tu voz y escribes un guión y luego ese guión lo puede leer esa voz, claro, sin que lo haya leído esa voz. Claro. Y puedes generar esta persona que después vas a poder mover con deepfake. Claro. Entonces, imagínate, obviamente yo sé que todo el mundo se está preocupando sobre esto, pero imagínate hacer una película. Ahí lo que tú estás es combinando diferentes tipos de herramientas para generar un producto. Sí. Eso es lo que hace el proceso creativo. O sea, eso puede ser, como yo creo que históricamente, sí, yo voy a combinar la técnica del fuego, yo voy a combinar la técnica del vidrio, yo voy a combinar diferentes técnicas para lograr un resultado final. El resultado puede ser algo muy positivo, como una película, como poesía, como un arte maravilloso, o el resultado puede ser algo peligroso. Pero yo creo que históricamente esto ha pasado con todo tipo de tecnología. Entonces yo lo que sí creo es que, como lo decía al principio, y esa es mi reflexión personal, yo lo que creo es que lo que está sucediendo es que vemos que la inteligencia, primero que está avanzando tan rápido y ya está llegando en cosas que son muy cotidianas para nosotros. O sea, ¿cómo yo puedo confiar, porque ya esto hoy es posible, de que yo estoy viendo en la cuenta de John Snacks un video y resulta que no era él? Porque su rostro, porque su voz y porque el guión que él leyó, todo fue generado por inteligencia artificial. Eso ya hoy es posible. No en 5 años, no. O sea, ya hoy existen todas las diferentes técnicas para que yo las combine y yo pueda generar un post de Instagram, o yo pueda generar una escena de una película, o yo pueda generar una escena de un videojuego donde absolutamente todo fue generado por un robot. Eso te hace pensar si eso llegara a pasar, ¿cuál es la legislación que se soporta sobre cosas? Es decir, lo importante que es que nosotros a nivel no solamente local, sino a nivel global, tengamos la capacidad de empezar a tener estas discusiones en la sociedad para que empecemos a ponerle un marco para tratar de garantizar que todas estas innovaciones y usos de la data y de la información estén en un marco de uso donde se respeten los derechos humanos, donde se respete la identidad, donde se respete la privacidad, porque tal vez son las cosas que nos suelen preocupar cuando hablamos de esto. Sí. Nos preocupamos siempre por las noticias malas porque en el cine histórico se representó todo este tipo de cosas como cosas negativas. No solamente eso, sino que sabemos que en el mundo que vivimos hoy en día, las noticias malas suelen ser las que corren más rápido. Sin duda. Porque a mí también está la contraparte. O sea, yo recuerdo, hace años atrás, yo lo viví, tú lo viviste. Hace años atrás, cuando Photoshop salió y empezaron a salir los duros de Photoshop, que tú decías, esta imagen fue hecha totalmente por una herramienta digital. O sea, era como yo en el futuro. Yo no me acuerdo de eso, Juan, tú eres muy bien. Como yo voy a poder diferenciar en el futuro si una foto es real o no. Y luego, entonces, hoy en día,
en ese momento habían preocupaciones de imagínate cómo yo puedo incriminar y crear una foto falsa de una persona. Entonces se generó la tecnología que hoy en día analiza cuando una foto es falsa o no es falsa. Es decir, ya hoy en día existen herramientas basadas en inteligencia artificial que analizan un video de deepfake y te dice si es real o no es real. Y sabes qué, Juan, o también le pongo un lado optimista a las cosas. Eso nos abre a lo mejor otras categorías. Pero es que para mí, eso es yo lo que me refiero con esto. Es decir, yo creo que lo que hace esto es impulsar y retar el lado creativo. Hay gente que filma, listo. Sí. Hay gente que hace fotos, listo. Y hay gente que hace inteligencia artificial. Entonces sí. Yo voy a participar en estos espacios eso creativos de uso de la inteligencia artificial. Sin duda alguna. Eso va a abrir ciertas... Para mí va a abrir nuevos espacios creativos. Eso hace que el ser humano se salga de su zona de confort. Históricamente la tecnología ha hecho eso. Hace que el ser humano vea las posibilidades nuevas que existen ahora. Y siempre vamos a pasar por este periodo de adaptación, donde nos vamos a ver amenazados como sociedad. Sí, que esta representa, yo creo que esta va a ser una de las más disruptivas que va a existir. Yo sí creo. ¿Qué se nos viene? Se nos viene la fusión de la data, la fusión del aprendizaje con el hardware, con los equipos. Y quiero comentar sobre una pequeña cámara que lanzó la gente de Insta360. Esto no es publicidad, esto simplemente porque nos sirve para referenciar. Sí. Que el funcionamiento del software de la cámara es un webcam, tiene involucrado inteligencia artificial. ¿Y eso por qué? Y dice, bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Usted cuando tiene su webcam normal, usted pone su webcam y esa webcam tiene un solo plano. Claro. Y usted está haciendo su zoom ahí con su solo plano. Y probablemente en ese plano usted está dando, por ejemplo, si usted es profesor y está dando una clase y quiere señalar una cosita en específico, no puede, entonces tiene que agarrar su cámara y acercarla para que lo vea y se le cae. Y entonces hay un close-up, se pixela, todo se vuelve caos. Entendiendo lo que pasó en el proceso pandémico, esta compañía dice, bueno, necesitamos desarrollar un producto que se adapte a las exigencias que tiene una llamada de Zoom, una clase o posiblemente un streaming, por ejemplo. Y entonces generó una cámara que tiene inteligencia artificial involucrada. ¿Para qué? Para que tú con pequeñas instrucciones físicas le digas a la cámara lo que quieres hacer. Entonces vamos a suponer que tú haces así y él te empieza a traquear. Entonces tú te empiezas a mover por la sala y la cámara automáticamente sola te empieza a buscar y se mueve contigo por toda la casa. O tú le haces otra instrucción y te hace un close-up y se va de nuevo. Con instrucciones físicas. Y luego también trae unas calcomanitas donde tú se lo pones al borde de una pared y eso sería tu pizarra. Entonces, si tú te vas a la pizarra y haces algo, un profesor que está dando una clase y hace algo, ¡pum!, automáticamente la cámara va con inteligencia artificial a identificar ese movimiento para generar una mejor experiencia y una mejor vista. Es decir, el hardware va a incorporar en su software inteligencia artificial para facilitar lo que el humano necesita hacer. Claro, y ahí pudiera salir un camarógrafo de Hollywood de toda la vida y decir, bueno, ya va, pero entonces esta cámara está haciendo el trabajo que yo debería hacer. Porque esta cámara sabe a dónde enfocar, sabe cuándo hacer zoom, sabe cuándo cerrar el plano, sabe cuándo... Y realmente yo creo que no. Yo creo que luego entonces el camarógrafo, con el uso de esa tecnología, va a poder ser un mejor profesional. Ahora se va a retar en nuevas áreas. Por eso a mí la discusión de si va a suplantar muchos trabajos, yo no sé si es un tema de suplantar, yo sí creo que es un tema de amplificar, yo sí creo que es un tema de... Yo tengo otro punto de vista, man. Ok. Yo creo que sí. Yo creo que si yo fuera diseñador o si yo fuera redactor, yo sí veo cierta amenaza para mi rol, pero mi posición no es que me va a amenazar, me va a quitar el trabajo, sino cómo hago para trabajar con eso. O cómo evoluciono como redactor. Por eso yo creo, siempre vas a necesitar el copy escrito. El copy escrito se puede hacer de mejor manera y de repente hay diferentes o nuevos tipos de copies que se van a escribir. O sea, hay cosas que yo creo que en el resultado final no, siempre lo vas a necesitar. A mí me parece mucho más atractivo para mi proceso mental. En vez de decir, uy, no, yo voy a desprestigiar ese reportaje que escribió la inteligencia artificial para ocupar mi espacio de poder. Me parece más interesante ¿cómo funciona? Sí. Déjame ver cómo lo incorporo, qué le veo débil, cómo lo mejoro y cómo soy yo uno de los primeros redactores basados en inteligencia artificial que le saca el máximo provecho a las plataformas. Es decir, no es una amenaza, claro, es una oportunidad. Ahora, si usted se queda haciendo todo tal cual como lo hace ahorita y desconsidera esto, en el tiempo va a estar amenazado, como lo estuvo Blockbuster, como estuvo la prensa escrita, como estuvo todas las cosas. Ahora, sí, yo sí creo que hay terrenos donde la discusión es válida tenerla. Para mí el tema de la privacidad es
es importante, lo discutíamos antes de grabar y de hecho nos lo compartieron esta mañana. A mí este caso, este es una cuenta de Twitter, lo vamos a ponerle aquí también, que se llama, lo voy a leer aquí, pues se llama Dres Deporter. Dres Deporter él se cataloga como un artista digital, programador, pero que está obsesionado con hacer experimentos sociales que combinen el tema de la seguridad, el tema de la inteligencia artificial y la privacidad. Y en su cuenta de Twitter, él hace experimentos como que el último, él lo llamó The Follower. Y The Follower lo que hace es que es un software que él desarrolló donde tú le subes cualquier foto de Instagram. Y aquí vamos a poner varios ejemplos. Yo le pongo una foto de Instagram de Gabriel. Gabriel pone la foto de Gabriel, yo la pongo. ¿Qué hace él? Él inmediatamente analiza, todo esto es con inteligencia artificial. Él analiza la foto, detecta el rostro de Gabriel, su gesto, inmediatamente busca la foto, dónde fue tomada esta foto busca la geolocalización, busca la data, e inmediatamente cuando localicen queda, todo esto pasa en 2 segundos, donde localiza dónde fue tomada esa foto, se conecta a las bases de datos de cámaras de todo el mundo y analiza si en el momento que fuese tomada esa foto, alguna cámara de la calle estaba tomando y te responde con un clip de video del momento en que tú tomaste la foto. Qué locura. Es una demencia cuando tú lo analizas, y aquí vamos a poner varios ejemplos. Cuando tú ves, mira cómo fue tomada esa vulnerable foto. Y me la persona siento. que se la tomó dice, ya va, espérate un momento, ¿por qué me estaban tomando video? La realidad es que te están tomando video en todas partes del mundo, pero tú no esperas que te lo muestren así en la cara. Entonces tú puedes decir, esto es totalmente antiético, y eso es lo bonito de este tipo de experimentos. Él lo pone en el público y la gente discute. Y entonces cuando tú lees la discusión, tú dices, ya va, esto es anti todo, antiético, esto rompe todos los principios de seguridad, leyes, y él dice, válido. Tú sabes el problema que le acabamos de resolver a la policía en el caso de missing persons, de personas desaparecidas, que inmediatamente se buscan es por una fotografía y que tú a esta máquina le puedes decir, estas son sus últimas fotos en Instagram, búscame todas las cámaras, búscame los momentos donde se la tomó, cuándo. Tú sabes el problema que resuelve a nivel de seguridad. Entonces tú dices, ¿la uso? Claro, abre una cantidad de nuevos problemas. Abre una infinidad de nuevos problemas que se resuelven desde la legislación, desde la parte social, desde la parte práctica individual. O sea, ahí sí donde yo creo que hay discusiones que creo que no tienen una respuesta en este momento. Yo creo que va a ser muy importante las buenas prácticas. Es decir, esto es una buena práctica y esto no. Porque, por ejemplo, sabemos que Amazon es un proveedor de la policía de muchos estados en Estados Unidos de face recognition. Sí. El mismo Apple. De reconocimiento facial. El mismo Apple, exacto. Entonces, que la policía hace una identificación inmediata de la persona para entender quiénes son sus récords, para ver con quién me está enfrentando por esto. Pero, o sea, ahí también esto ya está pasando un tema de identidad. Esto tiene que ver mucho más con base de datos que necesariamente con inteligencia artificial. Pero a medida que le vayas metiendo más capas de conocimiento, y la privacidad va a tener que ser una discusión. Pero el problema es quién hace esta discusión. Porque para hacer esta discusión, o sea, por ejemplo, en la Comunidad Europea hay un grupo que está dedicado a legislar sobre estas cosas. En Latinoamérica es diferente, pero para hacer esta discusión nosotros necesitamos gente que tenga mucho conocimiento y necesitamos que la comunidad y la sociedad tenga las necesidades y las demandas para darle un marco de contexto a esto. Parece que estamos empezando, pero el momento es ahorita. Claro. Porque lo hemos hablado en un par de ocasiones. Si un carro automatizado atropella a una persona, ¿quién es el responsable? ¿El conductor que le dio la instrucción o el que desarrolló el software? O sea, aquí hay que reinterpretar la inteligencia artificial en esa realidad. Y bueno, hace un par de semanas en China fue la conferencia de robótica, que solamente fueron empresas chinas por tema de pandemia. Y los robots. Es una locura. Están en un nivel. Es una locura. Son los robots que están haciendo públicos. Sí. O sea, imagínate la cantidad de otras cosas que no están siendo públicas. Por ejemplo, el caso de Google sobre lo que se estaba hablando. No, y lo que se sabe históricamente, que es cuando una tecnología se hace pública, por ejemplo, en lo que suele suceder en los países avanzados es que esa tecnología, la parte militar, la tiene desde hace 10 años. Entonces, yo creo que si nosotros vemos lo que está sucediendo en el mundo ahorita, con el tema que nos agarró a todos desprevenidos, con el tema de la privacidad y de la data, y que aún en un 2022 no existen las leyes correctas para legislar, para prohibir el monopolio o la comercialización de la data, imagínate con el tema de inteligencia artificial. O sea, estamos a años luz. Esa discusión, Juan, cuando Mark Zuckerberg fue al Congreso, las preguntas de los diputados no fueron muy complejas. Entonces, imagínate en temas como estos. Cuando digo muy complejas, que es que no tenían conocimiento adecuado para hacer las preguntas. En lo absoluto. Entonces, imagínate en estos temas. Y, nuevamente, en el mismo caso del tema del manejo de la data, yo creo que, eso lo hemos dicho en otros episodios anteriores también,
tiene que ver con el Estado, tiene que ver con legislaciones, tiene que ver con leyes, pero también pasa por la responsabilidad individual. Nosotros como individuos, de enterarnos de este tipo de cosas, de realmente, porque lo decías hace rato, cuando tú hablas de estas cosas a voz populi, inmediatamente lo que te genera es miedo. Pero a medida que te empiezas a adentrar y a investigar, hay oportunidades, hay beneficios. Muchísimas. De hecho, se dice que en 10 años las categorías más beneficiadas por la inteligencia artificial, son el tema de la salud. Es donde se dice donde todo va a cambiar. La agricultura. La agricultura, la construcción, el tema de la construcción. El cuidado ambiental. Entonces, si tú dices, ok, esto nos va a ayudar a tener un mejor planeta, nos va a ayudar a tener una mejor sociedad. Ok, sí, pero como sociedad nos tenemos que preparar para eso. Sí, yo creo que por ejemplo, cuando la gente dice, oye, es que el Instagram me está escuchando y aparece la publicidad, obviamente estamos hablando del proceso de data e inteligencia artificial, de machine learning, que hace un análisis de resultados y por eso te entregan las cosas. En Maps estamos utilizando, cada vez que usted utiliza Google Maps, está utilizando procesos de inteligencia artificial. Google tiene mucho proceso de inteligencia artificial. Facebook tiene mucho proceso de inteligencia artificial en la navegación, sobre todo en la entrega de la publicidad. Cada vez más está hecho con inteligencia artificial. Cada vez más nosotros vamos a ver contenidos hechos por inteligencia artificial. Pero la idea de este episodio fue tratar de más o menos poner un piso de conversación. Para iniciar la discusión. Para iniciar la conversación, porque bueno, a nosotros nos queda muchísimo que aprender y a todos nos queda muchísimo que aprender, pero para mí este es un tema que me fascina. Maravilloso. Y no lo veo desde el miedo, lo veo desde el entusiasmo. Y es que inclusive como de las varias cosas que hemos hablado de, lo decíamos, o sea, aquí hoy en día ya existen las herramientas para generar guiones, videos, caras, todo. Y yo como publicista pudiera decir, entonces, ¿y dónde va a estar mi rol como creativo dentro de 10 años? Cómo yo genero un comercial, si eso lo va a poder generar. Yo le doy el brief literalmente en una computadora y no solamente me genera el guión, me genera la imagen, y a mí eso me emociona. Claro. A mí eso me reta porque yo como creativo, como publicista, voy a tener que evolucionar. Y para mí eso es un resultado muy positivo. Porque además tú le puedes meter un piquete a ese resultado. O sea, puedes hacer muchas cosas. Siempre se va a necesitar, creo yo, la firma humana. Yo creo, Juan, que llegamos al final. Esto es Vacílate Esto Podcast. Mi nombre es John Da Silva, @JohnSnacks. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Llévatelo.